Miremos esta pregunta, que es la pregunta 49, que dice que un pescador está en su barca a motor a medio kilómetro del muelle cuando por un pequeño hueco en el fondo de su barca comienza a entrar agua a una velocidad de 40 litros por minuto. La barca puede soportar máximo 150 litros de agua sin hundirse. Si la barca va a una velocidad constante de 4 kilómetros por hora, entonces el número mínimo de litros de agua que el pescador debe retirar por minuto de la barca para evitar hundirse antes de llegar al muelle es A15, B24, C20, D28. Bueno, entonces para plantear la solución de este problema vamos a pensarlo de la siguiente manera. O sea, podríamos, por ejemplo, determinar qué tiempo se demora la barca para ir desde donde está hasta el muelle. Creo que eso es importante. Y ahorita vamos a ver, uno piensa, para resolver este problema, ese tiempo va a ser vital. Vamos a mirar cómo calcular ese tiempo. Entonces les voy a dar unas fórmulas que nos tenemos que aprender. Entonces, las fórmulas que tenemos que sabernos cuando tenemos objetos que se mueven con velocidad constante, digamos son tres, pero en realidad son una. Se las voy a escribir y estas fórmulas, por favor, tomen nota de ellas. Una de ellas es cómo se calcula la velocidad. Cuando necesitemos calcular la velocidad, la fórmula de la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, esta es la fórmula para la velocidad. Entonces, tengan en cuenta que aquí V es la velocidad, D es la distancia recorrida y T es el tiempo transcurrido. En algunos casos, cuando nos piden la velocidad, entonces vamos a usar esta fórmula y con esta fórmula vamos a calcular la velocidad. La otra es distancia igual a velocidad por tiempo. Miren que esta fórmula sale de coger esta misma fórmula y pasar el tiempo que está dividiendo y pasarlo al otro lado a multiplicar. ¿En qué casos vamos a utilizar esta fórmula? Cuando necesitemos calcular la distancia. Y la última fórmula, que es la que vamos a necesitar en nuestro caso, es tiempo, la del tiempo. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿De dónde sale esta fórmula? Simplemente coger la velocidad que está multiplicando y pasarla al otro lado a dividir. Yo recomendaría aprenderse esta, distancia igual a velocidad por tiempo, porque de esta es muy fácil despejar la velocidad, daría distancia sobre tiempo, o el tiempo, que sería distancia sobre velocidad. Por eso recomendaría, no se aprendan las tres, apréndanse solamente esta, distancia igual a velocidad por tiempo, y de ahí despejan la velocidad y el tiempo. Entonces vamos a usar esta fórmula, la del tiempo, o sea, tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Vamos a ver, este asunto de las unidades aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que las unidades son consistentes. Si leemos el problema, nos dicen que la barca, bueno, espérese un momento, si la barca va a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Entonces vamos a colocar esos datos. Tenemos la velocidad de la barca y vamos a poner también las unidades. 4 kilómetros km, se indica kilómetros sobre, así es como se pone las unidades de velocidad. Las unidades de velocidad siempre son unidades de distancia sobre unidades de tiempo, porque la velocidad es distancia sobre tiempo. Listo, entonces 4 kilómetros por hora. Y sabemos la distancia a la que está el pescador. Un pescador está en su barca motor a medio kilómetro del muelle. O sea que aquí sabemos también que la distancia es medio kilómetro. Yo lo voy a poner así, aunque también lo podríamos poner como un decimal, 0.5 kilómetros. Pero lo voy a hacer así porque en problemas como estos me gusta más trabajar con fracciones que con decimales. Personalmente, pues me parece que va a ser más fácil, creo yo. Entonces, ahora sí, calculemos el tiempo que sabemos que vamos a necesitar. ¿Cuánto tiempo tarda la barquita para ir desde el punto donde se hizo el hueco, que estaba a medio kilómetro de la costa, hasta la costa? Entonces, recuerden que la fórmula es distancia sobre tiempo y sabemos que la distancia es medio kilómetro sobre distancia sobre velocidad, perdón. El tiempo es distancia sobre velocidad, la distancia es medio kilómetro y la velocidad es 4 kilómetros por hora. 4 kilómetros sobre hora. Entonces, miren, aquí tenemos la división, no se preocupen por las unidades, lo importante aquí es la división de estos dos números, o sea, tenemos un medio dividido 4.
Lo que en realidad tenemos acá es una división de una fracción con un número. Lo que se aconseja en estos casos es convertir el número, que es un número entero, el 4, en una fracción poniéndole denominador 1. Todos los números enteros se pueden convertir en fracciones poniéndole denominador 1. Y lo siguiente que nosotros hacemos es aplicar lo que algunos estudiantes llaman la ley de la oreja, o lo que nosotros llamamos producto de extremos sobre producto de medios. Esa regla es para la división entre dos fracciones. ¿Cómo se dividen dos fracciones? Se multiplican los extremos, o sea, el de arriba con el de abajo, y se divide por el producto de medios, B por C. Esto lo llaman la ley de la oreja porque miren que forma como una especie de una oreja de un pocillo. Entonces, claro, aquí aplicaríamos esa regla y multiplicaríamos extremos, que es 1 por 1, 1, sobre medios, que es 2 por 4, 8. Entonces da 1/8. Y no se preocupen por las unidades, como lo que estamos hallando es un tiempo, el resultado tiene que dar en horas. En realidad, lo que va a pasar aquí es que los kilómetros se van a cancelar con los kilómetros y las horas van a quedar como arriba. Pero no hay que preocuparse tanto por eso. Bastará con que uno sepa que una velocidad, pues si es en kilómetros por hora, los tiempos deberían estar dados en horas y las distancias en kilómetros. Muy bien, ya tenemos, por ejemplo, el tiempo que tarda la barquita en ir desde el punto donde se formó el hueco hasta la costa, ¿no? Bueno, ese dato va a ser clave para nosotros. Bueno, como la idea es buscar la consistencia con las unidades, vemos que la velocidad con la que se está hundiendo la barca es en litros por minuto. En cambio aquí tenemos horas. Tenemos que hacer que las unidades sean consistentes. Entonces, claro, una opción es pasar los 40 litros por minuto a litros por hora, o más bien pasar esto de octavo de hora a minutos. Es mejor pasarlo a minutos porque miren que aquí la respuesta o la pregunta que nos están haciendo, que es el número mínimo de litros de agua por minuto. Miren que estas son las unidades a las que se están refiriendo. Entonces mejor no trabajar el problema con horas, sino más bien con minutos. Entonces hagamos el cambio de unidades del tiempo que se demora la barca para llegar a la costa. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio de unidades? Entonces, yo les voy a mostrar. Una forma de hacerlo es sustituir una hora por 60 minutos. Por ejemplo, también se puede hacer utilizando factores de conversión o simplemente haciendo la sustitución. Cuando tenemos esta equivalencia, pues es muy fácil. Yo simplemente cambio horas por 60 minutos. Entonces este tiempo va a ser 1/8 multiplicado por una hora, que es multiplicado por ¿qué? Por 60 minutos, que tiene una hora. Y aquí hacemos una simplificación. Podríamos sacar, por ejemplo, no sé, cuarta. El 4 en el 8 está dos veces, estoy dividiendo por 4. Y el 4 en el 6 está una vez, sobran 2, en el 20 está 5 veces. O sea, aquí nos da un 15. Entonces serían 15 medios minutos. O sea, en realidad serían 7.5 minutos que se demora para llegar al borde. Bueno, ya tenemos claro el tiempo que tarda pues la barquita en llegar al muelle, que eso es un dato clave. Entonces, lo otro que podríamos hacer es determinar la cantidad de litros de agua que entra a la barca durante ese tiempo. La cantidad de litros de agua que entra a la barca durante ese tiempo. ¿Cómo se calcula la cantidad de litros de agua que entra a la barca durante ese tiempo? Simplemente multiplicando la velocidad a la que entra el agua por el tiempo que se demora la barca para ir desde el punto donde está hasta el muelle. Entonces vamos a hacer esa multiplicación. Yo voy a multiplicar la velocidad con la que entra el agua, que son los 40 litros por minuto, por el tiempo que se demora para llegar al muelle, que ya dijimos que son 15 sobre 2 minutos, y vamos a ver cuánto nos da.
miren que aquí es importante darnos cuenta que, por ejemplo, estas unidades de minutos y minutos se cancelan y esta respuesta nos va a dar en litros, o sea, nos va a dar en litros. Les voy a mostrar la forma en que yo hago estos cálculos. Esto es algo personal, ¿no es cierto? Usted lo puede hacer como quiera. Una forma usual sería multiplicar 40 por 15 y luego el resultado dividirlo por 2. Pero a mí me gusta hacer primero la división. Dividir 40 entre 2 me da 20 y multiplicar 20 por 15, que serían 2 por 15 da 30 y agregamos un 0. O sea, darían 300. Aquí el resultado serían 300 litros. Entonces miren que desde que la barca se le hace el huequito hasta que llega al muelle, a la barca le entran 300 litros. Pero miren que aquí nos dice que la barca solamente puede soportar máximo 150 litros sin hundirse. Entonces yo lo que puedo hacer es a los 300 litros que le entran a la barca en todo el trayecto, restarle los 150 litros, que es lo que aguanta la barca. ¿Para qué? Para calcular la cantidad de agua que tiene que sacar el pescador. Esta es la cantidad de agua que tiene que sacar el pescador durante todo el trayecto. Entonces 300 menos 150 pues nos da 150 litros. O sea, como sea, el pescador durante todo el trayecto tiene que sacar esos 150 litros. Recordemos que el tiempo que se demora el trayecto son 15 medios de minuto. Entonces, para yo calcular la velocidad con la que el pescador debería sacar el agua, lo que tengo que hacer es dividir el agua en exceso que está entrando, que son estos 150 litros, entre el tiempo que se demora todo el trayecto. Y eso nos da la cantidad de litros por minuto que debería sacar el pescador para que durante todo el trayecto saque los 150 litros de más que le entran a la barca. Y de esa manera estaríamos calculando la velocidad con la que el pescador, pongámosle P aquí, de pescador, debería estar sacando agua. Entonces vamos a dividir los 150 litros de más que ingresan a la barca entre el tiempo que se demora el trayecto para llegar al muelle. Serían 15 medios minutos. Ya habíamos calculado ese tiempo. Entonces dividamos esto. Miren que es una división de un número entero entre un fraccionario. Recuerden, al entero hay que ponerle denominador 1. Casi no tengo espacio, lo pongo aquí chiquito. Y aplico producto de extremos sobre producto de medios. Esto ya lo sabemos, ya sabemos cómo dividir un número con una fracción con un número o dos fracciones. Esto no se nos puede olvidar. Entonces va a quedar 150 por 2. Miren que yo no voy a hacer el producto sobre 15 por 1. No hay necesidad de poner el 1. Y va a dar litros por minuto. ¿Sí? Entonces miren lo que yo hago, yo divido 150 entre 15, me gusta hacer la división primero y eso da 10, 150 entre 15 da 10 y ese 10 lo multiplico por 2 y 10 por 2 da 20 y el resultado debe ser 20 litros por minuto. O sea que esta es la cantidad de agua de litros por minuto que debería sacar el pescador para que al finalizar el trayecto haya sacado los 150 litros y terminando el trayecto pues la barca está a punto de hundirse porque debió haber llegado con 150 litros al interior, pero como ya está en el muelle puede estar tranquilo. Y esta pues es la respuesta. Si vamos aquí encontramos que la respuesta correcta a esta pregunta entonces es la opción C.